Hoy, como verán, estamos llegando casi al final de nuestra carta del apóstol Pedro, primera. Hemos recorrido 10 meses ya, desde septiembre, un montón. Pero sin duda la palabra de Dios es inagotable, podríamos seguir predicando muchos 10 meses más, es hermosa. En particular, esta carta ha sido un aliento, sin duda, para orar por personas que están siendo perseguidas, en particular. Y seguramente que el Espíritu Santo habrá obrado en la vida de cada uno de ustedes, aplicando cada sermón de cada jueves que nuestros hermanos han compartido. Y brevemente vamos a recordar algo, un poco de todo lo que vimos, muy breve, cosas que ustedes ya sin duda deben tener. No voy a nombrar a ese César, pero sin duda. Sabemos que la situación de estos lectores era bastante complicada en cuanto a la persecución, el sufrimiento de ellos. Eso es algo que nos quedó claro de esta carta y algo para que ustedes el día de mañana puedan estudiar esta carta en particular, sepan de qué trata y interpretarla y leerla de acuerdo al contexto. El sufrimiento de esta persona. El haber sido tratados como malhechores, y no era algo común entre ellos. Muchas veces ultrajados, dice la carta, perseguidos, martirizados, tratados como ateos, y esto es porque no adoraban a los ídolos que adoraba la sociedad en esa época. Excluidos de su tierra, andando de acá para allá, como verdaderos extranjeros y peregrinos. Más allá que el enfoque, el que le da a Pedro es un aliento, es un ánimo en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, del dolor, es alentarle a que sigan, a que esperen al Señor. El privilegio de haber sido elegidos por Dios, ni bien comienza la carta, habla del privilegio de haber sido elegidos por Dios, la obra de la Trinidad en la vida de estas personas, y eso tiene que producir un gozo en la vida de cada uno de ellos y en la vida de cada uno de nosotros también, porque de esa manera ha obrado Dios con sus hijos. Les alienta. Y ese enfoque que da el apóstol Pedro no está limitado solamente en los hermanos de Asia Menor. O sea, nosotros también podemos alentarnos y gozarnos en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestras luchas. Hoy podemos gozarnos. Él es el mismo Dios, el que sostuvo a estos hermanos es el mismo Dios que nos sostiene hoy a nosotros también. Esta carta está llena de aliento, está llena de ánimo para estos hermanos, pero también vimos muchas exhortaciones para con ellos. Por lo que hoy, nuestro último sermón de esta carta, o sea, queda solamente las salutaciones finales la semana que viene. En esta veremos una última advertencia y también un aliento. Me gustaría que se pongan de pie, si ustedes lo desean, y que podamos seguir nuestra lectura en Primera de Pedro, capítulo 5, de versículo 8 al 11 que nos toca exponer en el día de hoy. Leemos y nos dice: Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has permitido escuchar esta carta, esta hermosa carta de aliento, de exhortaciones, y que podamos, Señor, crecer a través de ella y a través de cada sermón que tú has permitido que se expongan en este lugar,
que haya podido ser de bendición para nuestros hermanos. Ayúdanos en esta tarea de exponer este pasaje, Señor. Trae iluminación, tu Espíritu Santo abra el entendimiento de mis hermanos que están en este lugar para que tú les hables, así como tú has hablado a mi vida, Señor. Te ruego por eso y ayúdame y nos acercamos con tu permiso, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo nos ayude. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Allá por el capítulo 4, que me ha tocado exponer a mí también, el apóstol Pedro manda a que se equipen con un arma. Lo hemos visto, que debían armarse con el mismo pensamiento de Cristo. Recordándole un poquito, haciendo referencia a Efesios 6:11, a que se equipen. ¿Y por qué era eso? Y era porque estaban en una guerra, estaban en una batalla y debían armarse con esa arma definitiva. Y nuevamente vuelve a recordarnos esta idea de la guerra, pero Pedro ahora nos va a decir que tenemos un oponente, que tenemos un adversario, y es el diablo, es Satanás. Y la intención de Pedro acá en este pasaje que nos toca exponer hoy no es enfocar toda la atención en Satanás, en el diablo, en nuestro oponente, sino más bien cuál debe ser la actitud de estos hermanos en contra de su adversario, Satanás. Leemos el versículo 8 de 1 de Pedro 5, que nos dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pensaba en esto y quizás meditaba en mi vida, y muchas veces tomamos esto a la ligera, ¿no? Sabemos que tenemos un oponente, sabemos que tenemos un adversario, sabemos que estamos en una guerra, y este oponente no solamente está en contra de algunos cristianos o de aquellos que son espirituales, no, él está en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Está en contra de todo lo santo, de todo lo puro, de todo lo que glorifica a Dios, está en contra del Evangelio, está en contra del cristiano. Sin duda, es nuestro oponente. Y tomamos a la ligera esto y no prestamos atención como Pedro lo ve. Muchas veces descuidamos nuestras vidas espirituales, dando por sentado que no nos va a pasar nada y no es así, porque no sabemos qué nos debe acontecer. Sin duda, el cuidado que tenemos nosotros es del Señor, Él es el que nos cuida. Y este pasaje que nos muestra Pedro da mandamientos, da algo que no es opcional. Y nos dice: sed sobrio. Y no es la primera vez que Pedro lo cita. En el capítulo 1, versículo 13, si me quieren acompañar para seguir la lectura, no es algo nuevo que les viene a decir Pedro. Ya les advirtió anteriormente. Y vemos en casi todo el Nuevo Testamento muchas veces esta palabra como mandamiento. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y en el 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Nuevamente vuelve a recordar, vuelve a darle una advertencia. Y al terminar esta carta, vuelve nuevamente a que ellos pongan atención en esto. A velar, a ser sobrio. No está hablando en el sentido de beber con moderación o una persona, no está hablando en ese sentido. Ni tampoco de ser una persona sencilla, una persona sobria. Sino que está hablando de tener una mente preparada.
una mente alerta, una mente atenta. Y nos dice Pedro, ¿por qué? ¿Por qué nos dice esto Pedro? ¿O por qué advierte esto Pedro a sus oyentes, a sus lectores? Nos dice Pedro, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Presta atención, el diablo no es el león, es como un león, dice, pero él anda como león rugiente. Y la metáfora que está usando Pedro acá es de algo feroz, de algo terrible. Tengamos esta imagen. Un león rondando de acá para allá. ¿Cuántos habrán visto documentales, no? A mí me gusta mucho ver los documentales. Y esta imagen la tengo bien presente. Pero es un león en el medio de la selva, en el medio de su hábitat natural, rondando de acá para allá, estando atento a su presa, observando, esperando el tiempo oportuno para que se descuide y dar su zarpazo y devorarla. Esa es la idea que Pedro nos está mostrando en este pasaje. Pero Pedro, al advertir a estos hermanos, al aconsejarles de ser sobrio, a que velen, a que tengan una mente atenta, lo dice, pero lo dice por experiencia. Él conoce acerca de esa situación de la que le está aconsejando. En Lucas, si me quiere acompañar, veremos la experiencia de Pedro. Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. La pregunta es, ¿qué pasó esa noche con Pedro? Algunos que tienen la cita ahí que se le vino. ¿Qué pasó con Pedro en esa noche? O la pregunta mejor sería, ¿qué es lo que no pasó con Pedro esa noche? Pedro no veló, Pedro no estuvo alerta, Pedro no estuvo atento, Pedro no estuvo vigilante. ¿Y cuál fue el resultado de eso? ¿Cuál fue el resultado de estar sin una mente preparada, sin estar espiritualmente preparados, prestando atención al mensaje, a la advertencia del Señor? Esa misma noche, Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. ¿Ven? No estuvo alerta, no estuvo atento, no estuvo con su mente despierta. El diablo está esperando el momento oportuno, así como el león, a que nos descuidemos para hacer de la suya. Pero Pedro advierte a estos hermanos a que tengan una actitud correcta en medio del sufrimiento, en medio de la persecución. El diablo está esperando a que tú no te dediques a tu vida espiritual, a que no ores, a que no busques al Señor a través de su palabra. Él está esperando a que tú flaquees en eso, para dar su zarpazo. Eso no significa que vamos a perder la salvación, no, sin duda, estamos seguros en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso va a traer muchos dolores cuando nosotros no nos dedicamos a nuestra vida espiritual, a no ser sobrio, a no estar alerta, porque estamos en una batalla y tenemos un adversario, y es Satanás, que te odia, que me odia y que odia al cristiano. Y quizás él podría llegar a usar estas flaquezas que tenemos y hacernos caer, hacernos dudar del cuidado del Señor que tiene para con nosotros. Y quizás podría haberlo hecho con nuestros hermanos, habiendo los temores que nos muestra la carta de ellos, la ansiedad que hemos visto la semana pasada. Quizás él podría poder usar esto para desconfiar del cuidado del Señor, pero no, debemos estar alerta, debemos estar sobrio,
dice Pedro. Y es un mandamiento, no es algo opcional. Tenemos un enemigo. Versículo 9. Dice así: el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La segunda actitud que tenían que tener en cuanto a su adversario, ¿cuál era? Ahí nos dice Pedro: el cual resistid firmes en la fe. Cuando Pedro mostró en el versículo anterior la imagen del diablo como algo feroz, como algo terrible, no era para atemorizar a los hermanos, no era para que tengan miedo, uy, Satanás es como el río, no, es para que tomen conciencia al saber que el diablo los odia y que tiene un enemigo. Como buenos soldados, porque estamos en una guerra, no debemos temer al enemigo, ni huir de él, sino que dice Pedro, resistirle firmes en la fe. ¿Qué significa resistir? Simplemente es mantenerse firme en contra de, en este caso en contra de nuestro adversario, mantenernos firme en contra de Satanás. No hay nada místico en lo que está diciendo Pedro acá. No hay nada oculto, no hay un mensaje que podemos sacar acá que Pedro no. No hay nada oculto para batallar con Satanás. Tú no tienes que formular frases, como hemos escuchado. Quizás yo no he tenido la experiencia esa porque he nacido acá, en esta iglesia, y todo lo que conozco del cristianismo lo conozco acá, pero conozco a personas que han tenido experiencias en cuanto a frases que formulan en contra del diablo como si eso tuviera algún poder. No está enseñando eso Pedro en este lugar. La Biblia no nos enseña eso. Pedro no nos enseña eso. Si no lo hubiera dicho, ¿o no? El Señor hubiera dicho, no, yo escribo a ustedes que están sufriendo por causa del Evangelio, a que echen fuera al diablo, a que aten al diablo. Pedro no aconseja eso. Algunos entienden que tenemos que hacer estas cosas, pero sin duda Pedro no está enseñando eso. No, de ninguna manera, hermano. Él dice resistirle firmes en la fe, permanezcan firmes en la fe cristiana. ¿Qué implica eso? Bueno, implica no dejar de vivir conforme a las verdades del Evangelio, no dejar de vivir las verdades de Dios. Eso implica. Implica a que debían confiar en Dios más allá de la situación que ellos estaban pasando. Implica que debían depender plenamente de Él, estar atento, estar firme, dependiendo de Él. Un pasaje muy parecido al que Pedro menciona acá, quizás medio paralelo, ¿no? En Santiago 4:7. Los que no echan fuera a Satanás ni lo atan, seguramente que lo deben conocer. Es clara la Biblia acá. Dice, someteos, pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué dice? Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ninguna frase extravagante hay que decir. Eso es suficiente. Él huirá de vosotros, dice Santiago. Hay personas que ven al diablo en todos lados. Pero en todos lados. Están pendientes del diablo. Incluso hace poquito ha salido una noticia que el diablo está en el spinner y... No, hermano. Presten más atención al Señor, a su palabra. Y Él huirá de vosotros. Sométanse más a Él. Búsquenle a Él en oración. Pero hay personas, en verdad, hay personas que están todo el día viviendo atemorizadas y viendo al diablo en todos lados.
Y Pedro es claro en su advertencia en cuanto al diablo. Sean sobrios, velen, resistan firmes en la fe. No hay nada místico, hermano. El versículo nos sigue diciendo: perdón, me perdí. Bien, acá, como verán, Pedro saca toda la atención ya del diablo. O sea, ya le habló lo justo, lo necesario que necesitamos saber acerca del diablo, lo que tenemos que hacer en contra de nuestro enemigo, y ahora nos muestra otra parte de lo que él quiere enseñar. Saca toda la atención de cómo debía ser su actitud en frente al diablo. Y les recuerda que no solo ellos son los que están sufriendo, que hay más hermanos que sufren y que el propósito del sufrimiento en la vida del creyente es formar la imagen de Cristo en ellos y prepararlos para su morada eterna, prepararlos para el cielo. De eso nos va a hablar el versículo siguiente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Al terminar esta carta, lo que a Pedro más le interesa, hermano, es poder mostrar a los lectores que Dios es un Dios de amor, lleno de compasión, lleno de gracia para con ellos, lleno de beneficios, como lo vimos en los primeros capítulos, para con ellos. Le ha recordado, quizás ustedes también pueden llegar a recordar, acerca de la herencia que ellos tenían, una herencia que estaba resguardada en los cielos para ellos, la esperanza que tenían. Antes vivían sin esperanza y ahora tienen una esperanza, y ahora les recuerda el llamado eficaz de Dios. En esta ocasión dice Pedro que el llamado a su gloria eterna, que Él le ha llamado a su gloria eterna. ¿Qué privilegio tienen todos los hijos de Dios, no? Siendo inmerecedores de su gracia, de su amor, siendo enemigos de Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir y nos ha llamado, dice el apóstol Pedro. Ha hecho un llamado eficaz. Y siendo yo un pecador, también he sido llamado por Él a participar de su gloria eterna. Eso quiere que Él, Pedro, quiere que sus lectores entiendan esto. Dios te ha llamado para que participes de su gloria eterna en Cristo. Impresionante. Eso debe traer un gozo terrible. Siendo persona inmerecedora de todo el amor de Dios, Él nos llama a participar de su gloria. Es impresionante. Y eso le alienta en medio del sufrimiento. Y como en el capítulo, o búsquelo, mejor dicho, en el capítulo 1, versículo 6, siguiendo este texto, ¿no? El llamado eficaz del Señor, llamándolos a compartir de su gloria eterna, siendo inmerecedores. Seguimos nuestro texto y dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que haya padecido un poco de tiempo, le dice. Y eso lo dijo en el capítulo 1, versículo 6, el cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las aflicciones del cristiano, comparada con la eternidad, comparada con estar en el cielo con el Señor, comparada con el llamamiento eficaz de Dios a compartir de su gloria, las aflicciones que pudiéramos tener en este mundo, comparada con todos los beneficios que Dios tiene para sus hijos, son por un poco de tiempo, por un puñado de tiempo. No son dignos de ser comparadas.
son por un poco de tiempo. Cualquier cosa que podamos llegar a estar pasando, o sea, legítimamente, no por consecuencia de nuestro pecado, ¿no? Sino en el camino, en el andar del Señor. Muchas veces es difícil el caminar con el Señor, es difícil el cristianismo cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, y eso trae sufrimiento a nuestras vidas muchas veces en particular. Pero eso, hermano, comparado con el cielo, comparado con estar con nuestro Señor, con nuestro Salvador, comparado con todos los beneficios que tenemos en Cristo, eso es por un poco de tiempo. Hay que esperar nada más. En segundo lugar, Dios permite las aflicciones en nuestras vidas, como lo hemos dicho en un principio, es para formar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, en la vida de ellos y en la vida nuestra también. El pasaje nos dice, después del versículo 10 que estamos ahí, ¿no? Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, fortalezca y establezca. El mismo que nos llamó, el mismo que nos eligió, el mismo que tiene una herencia resguardada en los cielos, el mismo que tiene una esperanza, que nos ha dado esperanza, el mismo que nos salva, el mismo que nos llama, el mismo que te hace perseverar, el mismo, dice Pedro, el Señor mismo es el que te perfeccionará. Lo estoy leyendo en otra versión porque la Reina Valera lo traduce como perfeccione, como un deseo, pero esto es algo futuro. Dice, Él mismo os perfeccionará. Y se refiere al carácter del cristiano perfeccionado completo. Sin duda eso no va a ocurrir todavía. Es cuando estemos con el Señor. Y nos sigue diciendo, Él mismo afirmará. Este término significa establecer, apoyar, y la idea es que Dios afirmará su fe. No ahora por completo, sino en el cielo. Él mismo os fortalecerá. Significa que los hará fuerte. Y por último, Dios los establecerá, que significa cimentar o colocar sobre un fundamento. Esto simboliza la seguridad que estos hermanos tenían. El saber que pase lo que pase, Dios lo va a mantener en la posición que les ha colocado. Pase lo que pase, Dios los establecerá. Nadie los arrebatará de su mano. A pesar de la situación que ustedes están viviendo, Dios mantiene su llamado eficaz y en sus manos están seguros. Él les ama. Dios ama a sus hijos y quiere lo mejor para ellos. Incluso en medio de las pruebas, incluso en medio del sufrimiento. Este no es un deseo del apóstol Pedro, es una promesa para cada uno de sus hijos. Deben confiar, descansar en Él, porque sus planes son eternos y son perfectos. Y Él sabe cómo hacer las cosas. Nuestro carácter, el carácter de cada cristiano, va a ser totalmente restaurado y completo cuando hayamos pasado el sufrimiento necesario. El carácter nuestro va a ser restaurado cuando el Señor permita los sufrimientos necesarios para formar a su Hijo en nosotros. Y eso es lo que quiere dejar en claro el apóstol Pedro, que Dios estaba usando el sufrimiento. No era algo que Dios había planeado, no, Dios estaba planeando para que puedan crecer. Y no puede terminar mejor la carta de Pedro, dándole gloria a aquel que es único y digno de recibirla. En esta doxología del capítulo 11, ya estamos terminando, nos dice Pedro, doxología, la alabanza a Dios. A Él sea la gloria, el imperio,
por los siglos de los siglos. Amén. Ante todos los privilegios, ante todos los beneficios, alabamos el nombre de Dios, aquel que ha elaborado un plan perfecto y ha hecho una promesa. Es el mismo que tiene el poder para poder llevar ese plan hasta el fin. Aquel que ha comenzado la buena obra, la terminará. Eso debemos estar seguros. Ante todos esos privilegios, alaba a Dios, glorifica el nombre de Dios. No podemos esperar una seguridad mejor que esta, una promesa mejor que esta, sin duda. Ante la magnífica seguridad y la única respuesta, ante la magnífica seguridad de tener esta promesa en nuestras vidas, de saber que el Señor nos ha de sostener, que vamos a estar un día con Él, Pedro cierra con un así sea, que así sea. Si el Señor ha permitido todas estas cosas, alabamos el nombre de nuestro Señor, que así sea. Los planes de Él son perfectos. Así termina su carta. Es hermoso, es grandioso. Y para terminar, un poquito meditando en lo que vimos, hermanos, no debemos darle lugar a la pereza. No descuidemos nuestras vidas espirituales. Nos dice Pedro que nuestro adversario es el diablo y anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y Él nos va a descansar para hacernos tropezar, para hacernos negar a nuestro Señor. Entonces no debemos dejar lugar a la pereza y debemos dedicarnos a la oración, a conocer las Escrituras profundamente, siendo sobrio. Nos da un mandamiento, estando alerta para poder resistirle firmes en la fe, para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha establecido en su palabra. De esa manera podemos resistirle. No hay que hacer ninguna oración, no tienes que atar al diablo, resistirle. Que cada uno de nosotros podamos ser sabios también al ver las dificultades en nuestras vidas, ¿no? Ver los sufrimientos, así como Pedro lo ha hecho a lo largo de toda la carta, mostrándonos que Dios usa las pruebas y los sufrimientos en nuestras vidas para formar a Cristo, para formar el carácter de nuestro Dios. Esa es la voluntad de Dios, que podamos ser sabios a la hora de ver los sufrimientos en nuestras vidas. Dios está formando a Cristo. Aprovechemos ese momento de aflicción dándole gloria a Dios porque Él está formando a Cristo en nuestras vidas. Pero no nos promete que nos va a ir todo bien. Dios no nos promete que nos va a ir todo bien. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que en este mundo tendremos aflicción. Vamos a tener aflicción. La obra de Dios va a ser completa igual en nuestras vidas. Un día estaremos con Él, cara a cara con nuestro Señor, y allí no habrá llanto, no habrá dolor, la obra de Dios estará completa. Pero mientras tanto, nos dice Pedro, tenemos que ser sobrios, velando, estando firme en Él, en su palabra, no descuidando nuestras vidas espirituales, esperando que el Señor complete su obra. En una parte de la carta nos dice, el fin de todas las cosas se acerca. ¡Wow! Hermano, es impresionante el apóstol Pedro, el aliento que da a estos hermanos. Sin duda es una carta hermosa que hoy hablábamos con Aaron que volveríamos a predicarla con más detenimiento y es un gozo, porque todos sufrimos. No de la estatura de ellos, porque ellos verdaderamente sufrían por el Evangelio. Pero sin duda la vida de cristiano es un sufrimiento cuando tú quieres vivir conforme a la voluntad de Dios. Y debemos esperar en el Señor. Él ha de completar su obra. Oramos. Padre, estamos tan agradecidos por este tiempo que hemos pasado, estos 10 meses
en Primera de Pedro. Nos queda un sermón más.